en México. La educación que Mario Delgado, ex líder de Morena y actual secretario de Educación, defiende tanto. Pero él también tuvo a sus hijos en un colegio muy fifí y ya está, con estancia en Alemania. Los dos hijos de Mario Delgado, Mario Alessandro y Ana Victoria, cursaron su educación hasta el nivel medio superior en el prestigiado colegio alemán Alexander von Humboldt de la Ciudad de México. La colegiatura mensual ronda los 25,000 pesos y al inicio del año escolar se estima una inversión de aproximadamente 55,000 pesos por alumno en inscripción, uniformes y útiles. El niño tuvo una estancia en Alemania. Ese es el secretario de Educación. Y su compañero de gabinete, Marcelo Ebrard, actual secretario de Economía y ex canciller mexicano, pues también mandó a sus hijas al extranjero. Bueno, él mismo. Cuando comenzaron los problemas de la línea 12, se fue a Francia a exiliar 2 años. Raro que no se haya ido a Cuba o Venezuela, aliados de la ideología del régimen. Francesca Sophie Ebrard, conocida como Francesca Stafford, estudió psicología en la Universidad de Anáhuac, en Ciudad de México, y culminó una carrera que representa una inversión cercana al 1,300,000 pesos. Posteriormente, eligió especializarse en actuación y cine en la prestigiosa Vancouver Film School en Canadá, donde cursó estudios de 2016 a 2017, enfocándose en formación para cine y televisión. Esta institución implicó una colegiatura anual de aproximadamente 2,600,000 pesos. La segunda hija, conocida públicamente como Anne Dominique, quien también cursó estudios en instituciones de élite. Según reportes recientes, ella se especializó en diseño de moda en Milán, Italia, donde estudiaba en 2025. El programa en esa ciudad, una de las capitales mundiales de la moda, tiene un costo de colegiatura anual estimado en 2,500,000 pesos. El Estado es el que pone plata en los colegios. Son los contribuyentes los que ponen plata en los colegios, nunca es el Estado. El Estado lo saca de los bolsillos de los contribuyentes. El Estado somos nosotros. No. Tú no te sientes parte del Estado. No. Pero si somos, bueno, si el Estado... El Estado es un aparato burocrático. Usemos una definición famosa en la sociología, Max Weber, que está libre de ser prejuiciado como liberal de ningún tipo. Vale. Max Weber definió el Estado como aquel aparato que concentra el monopolio de la violencia física. Así lo definió Max Weber. Y que por lo tanto ejerce una dominación sobre nosotros. El Estado son, y cuando se habla de los distintos poderes del Estado, ejecutivo, ¿no es cierto?, legislativo y judicial, no somos nosotros. Y de hecho, si fuéramos nosotros, no necesitaríamos una constitución que nos garantice derechos fundamentales frente al Estado, precisamente. Precisamente porque el Estado no somos nosotros, sino que son otros que gobiernan y tienen el monopolio de la violencia en sus manos, es que necesitamos una carta que nos garantice derechos fundamentales, para que no los aplaste. Si fuéramos nosotros, no nos aplastaríamos nuestros propios derechos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche. Buenas noches si nos ven en el estreno de este video del día de hoy, ya prácticamente terminando el día. Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas si nos están viendo en cualquier otro horario. Pero siempre, a la hora que nos vean, a la hora que compartan este material, siempre deseándoles lo mejor de lo mejor. Máxime la condición en la cual hoy nos encontramos, ¿no? Amanecimos o hemos estado amaneciendo con muertos por doquier, como es costumbre. Nada más que empieza, no sé, a lo mejor mi percepción empieza a subir un poquito el tono, ¿no? Vimos por ahí una alcaldesa, me parece que en Oaxaca, asesinada en su propio espacio de trabajo, ¿no? A veces yo me pregunto, ¿cómo sucede esto, no? Debe haber en todo nivel de gobierno, debe haber una corrupción, una tranza, un algo que está mal, ¿no? No. De otra manera no puede entenderse cómo gente armada llega a ciertas áreas, ¿no? No importando que quiénes sean. Veía yo el caso ayer con Carlos Loret,
de cómo mataron a estos políticos norteamericanos, ¿no? Me parece que en Minnesota. Un asesino vestido de policía, ¿no? Y es increíble cómo así nada más, ¿no? Ahora resulta que es increíblemente fácil, no sé, disfrazarse de policía, de agente y matar a alguien, ¿no? Esta gente que mataron a esta alcaldesa venían en 2 motos, dicen que creo que 6 personas. Tranquilamente abrieron fuego contra ella, contra otra persona del gobierno, les quitaron la vida de forma inmediata. Acusan, se habla desde Estados Unidos un rumor de que ya está considerado narcogobernador Durazo en el norte del país, y él sale a decir que eso no es cierto, que me sorprende sobremanera, damas, caballeros, el INE, ¿no? 6-5 la votación en cuanto a que fuera anulada o no. Esto decía alguien ayer, si esto lo hubiéramos visto en tiempos de Lorenzo Córdoba como presidente del INE, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Ayer mismo Carlos nos hablaba de cómo esta rata Tadei, con su familia metida en el gobierno, en algún punto, ¿no? Esto que ellos no le llaman nepotismo, que porque no es suceder el cargo a un familiar, sino que, o sea, eso es a lo que ellos llaman nepotismo. Nepotismo solamente es meter a un familiar en tu propia, o sea, como relevo propio, ¿no? Yo soy, no sé, voy a suponer, ¿verdad? Me voy a suponer a mí mismo, yo soy presidente de la República, y si yo le transmito la sucesión a mi hijo, que él fuera candidato también, ¿verdad? Y ganara, eso sí es nepotismo. Digo, para que quede claro, ¿no? Porque luego si utilizamos ejemplos menores, como que la gente no lo tiene claro qué es, ¿no? Bueno, según Morena, nepotismo es que un pariente quede a cargo, o sea, por ejemplo, lo que pasa con los Monreal en Zacatecas sería nepotismo. Porque primero está un hermano, después está el otro hermano, ahora hay otro hermano que ya pretende ser gobernador también. O sea, eso sería nepotismo. Y es curioso, porque esta gente es de Morena, ¿no? Supuestamente contra lo que se está peleando, y resulta que estos personajes son de Morena, ¿no? Pero no sé qué me sorprenda más, si ver todo este cochinero en el que se ha vuelto la política mexicana, o mucha ciudadanía, un cierto número, validándola, ¿no? Hasta hace un tiempo, si a mí me preguntaban cómo lo veía yo, y lo dije, y ahí están los videos de como prueba, ¿no? Yo lo decía, porque yo lo decía entonces, creo que somos más los que queremos algo diferente que los que apoyamos a estos gobiernos de cuarta, ¿no? Hoy día ya no estoy tan seguro, creo que ya empezamos a caer otra vez ahora en lo político. Ya lo hicimos en la seguridad, ya lo hicimos en la salud, ya lo hicimos con la educación, el aceptarlo, ¿no? Y el ya darlo como un hecho que así es y así se va a quedar, ¿no?
Ahora parece ser que la política también ya estamos jugando exactamente igual, ¿no? Ya nos conformamos, ya lo aceptamos, ya damos por un hecho que así es. Los canales de crítica como el de su servidor y como muchos otros, estancados, ya no avanzan, ya no crecen en números. Como que la ciudadanía está cayendo en una situación de aceptar todo, pero ya no hacer nada, ¿no? Nos critican, nos tiran, nos condenan, nos agreden, pero parece que nadie quiere hacer nada. Los que sí lo hacemos a nivel comunicación, insisto, somos agredidos de mil y una formas, ¿no? Pero si a la gente le pedimos que haga algo, no. No tienen tiempo para ello, ¿no? Y entonces de repente llegamos a un punto de neutralidad en el que decimos, bueno, ¿y entonces qué hacemos, no? Porque entonces parece ser que ni para adelante ni para atrás. Juzgan el trabajo de nosotros como comunicadores y con otros intereses como su servidor político, ¿verdad? Pero nadie hace nada y nadie quiere hacer nada. Y entonces se vuelve una cuestión de que criticas lo que algunos hacemos, pero tú no haces absolutamente nada. Y entonces era lo que yo les decía en este programa, en este podcast de X, que yo participé hace ya casi más de una semana con Mario Di Constanzo, que yo lo decía, ¿no? Y entiendo por qué de veras a la gente le molestan las cosas, ¿no? Y discúlpenme que yo sea reiterativo con ello, pero es que así es, ¿no? Nos quejamos de una situación, pero no somos capaces de ponerle solución a esa situación. ¿Por qué? Porque no hacemos nada. En este podcast se los decía yo ayer, se los dije en la semana pasada también. Yo a todo el mundo hablando de la política, no, es que Sheinbaum es una basura, y sí que lo es, ¿no? No, y que los Monreal son basura, y por supuesto que lo son. Y que Mugroña es, y que vaya mucho y chifle al cerro, pues sí, que vaya mucho y chifle al cerro. ¿Y luego qué? ¿Y la ciudadanía qué? ¿Y nosotros qué? Decía un amigo, un conocido, ¿no? Decía, ¿y nosotros qué pex? ¿Y nosotros qué juego jugamos? ¿Y nosotros qué rol? ¿Cuál es nuestro rol en todo este relajito, en todo este desastre, en toda esta basura que muchos así consideran la política actual, ¿no? Muy críticos. Esto es un poco, ¿saben? Como viéndolo, veía yo por ahí un programa de ¿Qué importa? Con el Estaca y Videgaray. Y en la parte deportiva es esta parte, por ejemplo, como el fútbol. Los grandes aficionados de fútbol mexicanos, todos se sienten directores técnicos, ¿no? Critican al director técnico de un equipo, el que sea. No, yo lo haría mejor, ¿no? Pero nadie se lanza al ruedo. Todo el mundo dice, yo sería mejor, pero nadie lo hace. Porque a veces hablar, a veces como dicen, las palabras de dientes para afuera, pues son muy fáciles de decir, ¿no? A mí me sorprende ver a este señor, ¿cómo se llama? Alfaro, exgobernador de Jalisco, cómo se fue a un curso, creo, para ser director técnico, ¿no? El tipo creo que en su vida ha jugado fútbol, soccer, ¿no? Digo, no que yo lo sepa. Con ese cuerpo que se carga, no tiene propiamente físico
Y pasa también en el fútbol americano, por ahí con el equipo de Miami. Hay un entrenador que además me cae muy bien. Yo creo que el tipo nunca ha jugado. O nunca jugó fútbol americano. Ni siquiera tiene el físico, ¿no? Es un tipo de unos 70, creo. Delgadito, finito, de lentes. Y ha resultado buen entrenador, ¿no? Sin duda. O sea, mi punto es que de repente ve uno esta situación de decir, bueno, voy y me meto a un curso de 2, 3 meses y ya soy entrenador técnico, ¿no? Yo me pregunto, ¿y cómo si ni siquiera jugaste, no? Yo en lo personal, les he de ser honesto, no lo entiendo, ¿no? Porque el director técnico es, digamos, la cabeza mayormente de toda una estrategia, de toda una forma, ¿no? Y luego vienen los jugadores. Los jugadores simplemente tienen que hacer todos lo que saben hacer, jugar fútbol, soccer, ¿no? Y el director técnico es el que va a marcar la estrategia. Digamos que todo viene de la cabeza. Los jugadores hacen su trabajo en el campo ya propiamente en la acción, ¿no? El director técnico, digamos que es el que propone las ideas. Y a veces esto pareciera un poco como la política, ¿no? Nada más que en la política, cada actor, en este caso vamos a llamarle secretarios, cada uno tiene que ser especialista en su área. Entonces aquí cambia, ¿no? El presidente a lo mejor puede dictar qué es lo que quiere, qué es lo que espera y cómo quiere que se hagan las cosas. Y cada secretario tiene que ser especialista en lo suyo, ¿no? Porque no es el presidente quien lo va a hacer. Por eso cuando yo veo con estos gobiernos sectarios como el de Morena, donde son puros amigos, conocidos, bueno, y siempre ha sido la política así, no nomás con la secta, con todos los partidocracia actual, ¿no? Y es por eso que mi propuesta siempre ha ido en este sentido, buscando una candidatura independiente. Siempre ha sido en este sentido, porque seguimos viendo una nana, por ejemplo, increíble, esto sí de verdad, dicen por ahí solo en México, ¿no? La nana de los tribagos resulta que es la secretaria de Gobernación. Y después va a resultar que la que le lavaba las mamilas, pues es el... Y a lo mejor así es, ¿no? No lo sé. Resulta que sea la secretaria de... o la secretaria de no sé, de ambiente, ¿no? Y la muchacha que ayudaba es la asistente de algo, ¿no? Y casi la que barría la casa va a resultar que es también, tiene un cargo en la política, ¿no? Y esto es lo que a mí, honestamente, damas, caballeros, me sorprende, ¿no? Que yo veo un obeso sinusítico Ebrard en economía, pero el señor, ¿qué sabe de economía? Hasta donde yo sé, no es economista. Porque la política, desde que yo me acuerdo cuando con Peña, que pusieron a Videgaray, creo que en Hacienda, ¿no? Y él mismo lo decía, yo no sé nada, pero vamos a aprender. No, a ver, es que México no está como para que yo le ponga en una posición a alguien que está aprendiendo, ¿no? El gobierno, a lo mejor esto pudiese pasar en Dinamarca, ¿no? Que no pasa nada. Tú pones a un recién egresado de la carrera que sea, ¿no? En el puesto que se te antoje y no pasa nada. Porque en Dinamarca nunca pasa nada. En Holanda mayormente nunca pasa nada, ¿no? En Suiza nunca pasa nada, ¿no?
Hay uno de los mejores lugares que económicamente hablando, y creo que se maneja que es el mejor lugar en donde la economía es maravillosa y donde también creo que menos se trabaja, está en Suiza. Un lugar pequeñito, pero que concentra un gran poder económico, ¿no? Ahí se habla de que la gente trabaja un promedio de 6 horas diarias, ¿no? No necesitan más porque no se necesita. Ahí mayormente es una cuestión bancaria, una cuestión de dinero, porque mucha gente mueve su dinero en este lugar, ¿no? No es un paraíso fiscal, sin duda, porque no es un paraíso fiscal, pero se mueve mucho dinero por medio de este lugar, ¿no? Pero insisto, el promedio de trabajo es de 6 horas diarias, 4 veces a la semana, ¿no? Porque allá descansan 3 veces a la semana. Estamos hablando de que trabajan, ¿qué? 4 días, 6 horas, 24 horas. Y nadie se queja de la economía y todos viven maravillosamente bien, ¿no? Insisto que aquí pusiéramos a una nana a cargo de la salud, no pase nada, ¿no? De los mejores lugares estos que les acabo de mencionar en el sistema de salud, ¿no? Inclusive se reparte dinero cada año, dinero que algunos ni siquiera recogen, porque se genera por medio de cheques, ¿no? Hay gente que les dan veía yo la nota, cerca de creo que $2,000 o no me acuerdo cuánto era, ¿no? Pero no lo recogen, ¿para qué? No lo necesitamos, el gobierno te lo da porque es parte de un acuerdo, parte de una negociación, parte de algo que el gobierno hizo, ¿no? Ah, pero ellos no lo necesitan, ¿y para qué lo voy a cobrar si no lo necesito? Me da risa porque digo, no, qué lejos estamos de eso, ¿no? Insisto que en un lugar como esto se pusiera una nana, al hermano, a la prima, a la prima hermana, nadie le va a importar, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no pasa nada, bueno, allá. Pero México no está en esas condiciones. Se pone a una persona, por ejemplo, de la UIF, como se los decía yo, y esa va directamente, lo conozco porque es un área en la cual yo trabajo. Ponen a un tipo que viene de la UIF en registro de marcas. Hablaba yo con una persona, no diré quién, para no meter a nadie en problemas, ¿verdad? Hablaba yo con una persona hace poco del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y le decía yo, es que ya venían haciendo trabajo muy bueno. Ya una marca te la podían entregar entre un periodo de 4 meses promedio. Las marcas normalmente tardan de 4 a 6 meses. Con el director anterior que había, no el anterior todavía, uno previo, el licenciado, ahorita se me olvidó su nombre, Margain, venían haciendo un maravilloso trabajo. Pero un licenciado con una experiencia considerable, estamos hablando del sexenio de Peña, venían haciendo un trabajo de verdad muy, muy notable. Ya una marca que normalmente se tardaba de 4 a 6 meses, podía salir en 4. A veces iba a 6, ¿no? Pero normalmente marcas notoriamente, digamos, originales, distintas, diferentes, 4 meses. Les digo porque es parte de mi trabajo, ¿no? Y yo estaba logrando sacar marcas en 4 meses para mis clientes. Hoy día, mínimamente, se van a 7 meses. Y hablaba yo con esta persona y le decía, bueno, ¿qué está pasando, no? Lo típico de esta secta. Recorte económico. Obviamente, al haber recorte económico, hay recorte de personal. Ahora la misma gente tiene que hacer, ahora menos gente tiene que hacer más trabajo. Y entonces todo esto que un instituto como este, muy necesario hoy día, el de poder registrar sus marcas y que todo se mantenga en perfecto orden, al contrario de mejorarlo económicamente, se empeoró. Hay un trámite que se llama declaración de uso. Era un trámite que escasamente, ya exagerando, se tardaba 3 meses.
Bueno, me tardaron un año. Un año en generarme este trámite de declaración de uso con unas marcas que metí hace más de un año y me las acaban de entregar hace un par de meses, ¿no? Pero estaba yo, es más, ya se me había hasta olvidado, ¿no? No más para que vean cómo a veces también clientes y nosotros como gestores a veces se nos va una que otro detallito. No pasa nada porque lo gestionamos, lo hicimos, ¿no? Hicimos el trámite. Pues un año. Para un trámite que duraba 3 meses. Máximo. Imagínense en una cuestión marcaria que no es de vida o muerte para nadie. Simplemente es una cuestión de un trámite con el que se cumple legalmente para poner un negocio en perfecto orden. Imagínense si eso pasa con algo así que podría parecer simple para muchos, para quienes tienen una marca y para que trabajan un negocio y para quienes ponen cierto tipo de negocio comercial, es vital, ¿no? Para el resto de la ciudadanía importe muy poco, ¿no? Pues a mí qué, pues, que las marcas están registradas o no, a mí qué, ¿no? Yo simplemente voy y compro a ciertos lugares y si tienen la marca registrada o no, a mí no me interesa. Sí, exacto. Es esta cuestión a veces de no entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero a lo que yo voy es el ejemplo de cómo algo que funcionaba muy bien, hoy día ya lo echó a perder una secta que con el afán de darles dinero a muchos de ustedes, no le importa de dónde sacarlo, porque como bien dice, no hacen una reforma fiscal, porque en esa van a perder cantidad, pero cantidad, si ya tienen 10 millones de seguidores nada más, si hacen una reforma fiscal van a perder a la mitad de esos 10 millones a lo mejor, ¿no? Y ellos lo saben. Es mejor endeudar al país con otros 2 billones de pesos que hacer una reforma hacendaria, ¿no? Y una reforma hacendaria no necesariamente tiene que ser de mayor carga tributaria. Es que, insisto, cuando hay inteligencia, cuando hay capacidad, a mí nadie me cree que es posible bajar los impuestos, ¿no? Inclusive quitar impuestos. Por esta ignorancia, le llamo yo, ¿verdad? Ciudadana. Porque no lo entienden. Es como poner exactamente como lo decían en esta pasada elección que tuvimos. Es como poner a la gente, al ciudadano común a elegir jueces y magistrados. No tienen la capacidad, reconozcámoslo. El 90% de la gente que sale a votar no tiene la capacidad para decidir quién es un buen magistrado, juez o un buen licenciado en derecho para ponerlos en estas posiciones. Uno de los grandes problemas, insisto, damas, caballeros, es que parece ser que la gente no conoce sus limitantes, ¿no? Si a mí me metieran, por ejemplo, a un programa, que los hay, de cocina, no, yo no lo aceptaría. Me gusta hacer de comer, me meto a la cocina, sé guisar, creo que lo suficientemente bien, pero no al nivel de un concurso, ¿no? Así como que yo tuviera una receta maravillosa que pudiera yo ofrecer en un concurso como estos que hay hoy día de los mejores chefs y demás. No llego al grado chef, ¿no? Sé hacer de comer, preparo creo que unas cosas muy interesantes y demás, pero no, al punto de chef no. Yo no lo aceptaría. Si a mí me dieran un cargo políticamente y me dijeran, a ver, tú te vas a encargar de la Secretaría de Economía, no, ni soñando, ¿no? Yo no soy economista, yo estudié arquitectura, ¿no? A lo mejor si me aventaras en el área de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Algo que tenga que ver con obras públicas, qué sé yo, bueno, a lo mejor tenga yo un poco más de experiencia, ¿no? Y es increíble cómo nosotros, yo se los decía, si yo fuera candidato a la presidencia,
Yo les propondría a todos ustedes un equipo de trabajo profesional, todos ellos, ¿no? Un economista en economía, a lo mejor alguien que sepa de contabilidad en Hacienda, una persona, un arquitecto, un ingeniero para obras públicas, no sé, cada uno especialista en su ramo, ¿no? En petróleos, pues un ingeniero petroquímico, en el campo, pues un ingeniero agrónomo, en zoológicos, pues un médico veterinario zootecnista con experiencia en administración, a la mejor, puro especialista, ¿no? Pero tristemente, damas, caballeros, cada sexenio repetimos lo mismo. Ocurrencias, amigos, compadres, gente del propio partido que no tiene. Vean este tipo, Mario Delgado, ¿no? En educación. Si ustedes checan su currículum, sí dice que por ahí creo que tiene una hermana y creo que tiene unos parientes que son maestros. ¿Ok? Maestros. No que tienen experiencia en la administración de la educación. No, no, no. Son maestros. Y aquí caemos también en una discusión porque es como en salud. En salud vamos a poner ¿a quién? ¿A un médico como director? No. O sea, no del todo. Porque ¿quién dijo que un médico puede ser un buen administrador de un sistema? El médico es eso, una persona que estudió para curar gente, no para administrar un negocio. Muchos médicos que hacen una especialidad y estudian a veces la cuestión de administración. Ah, ya cambió. Eres médico, pero tienes experiencia administrativa también, ¿no? Porque ahora sí que, como dicen, zapatero a tus zapatos, ¿no? Si eres un administrador con una experiencia en el ramo médico, hombre, excelente, ¿no? Pero cuando de repente pones a un licenciado, por ejemplo, en Derecho a cargo de la educación, dices... Y eso sí es licenciado en Derecho. Porque ahora con las universidades patito y los títulos apócrifos originales, no, pues es que olvídense, ¿no? Un guachicolero probado como Mario Delgado, un criminalazo, ¿no? Y resulta que está a cargo de la parte, una de las partes medulares de cualquier gobierno, la educación, ¿no? No, pues entonces vamos a poner al Chapo en economía, ¿no? No, pues imagínense, seríamos un trancazo, ¿no? El Chapo, el criminal con más dinero de México en su momento, ¿no? Debe de saberle, sin duda, a la cuestión de economía, ¿no? Cualquiera diría que le sabe a la mejor meterlo en farmacias, ¿no? En contratación de farmacias. Pues son maravillosos los narcotraficantes hoy día con drogas sintéticas, ¿no? Pues vamos a meterlo a director de algo que tenga que ver con farmacias, un poco salud en una de esas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es lo que han hecho por años. Bastante bien que le saben a las drogas sintéticas, ¿no? Y sonará... A muchos se les haga chistoso, a muchos no. Yo lo comento, yo lo digo, pero de ninguna manera es chistoso, ¿no? Pero parece ser que eso es lo que estamos viendo. Ayer veía yo esta nota de Ciro Gómez Leiva en la cual dice Harfuch que fue el Mayo, este señor de Cartel Jalisco Nueva Generación, quien habría mandado matar a Ciro Gómez Leiva. Y decía el propio Ciro, yo no lo veo. Yo no saqué una nota del crimen, yo no saqué una investigación del Cartel Jalisco,
yo no hice ningún seguimiento ante nada que tuviera que ver con el Mencho. Como por qué querría matarme, ¿no? Y leí la nota de Ciro, ¿no? Y además lo escuché en su noticiario hablando de ello, ¿no? Decía, ¿por qué el Mencho querría quitarme la vida? Dice, además las formas son muy distintas. Ver el ataque, por ejemplo, de Harfush, hasta con una ametralladora, que le llaman una Barrett, 50 milímetros, ¿no? No, aquí sí vimos un poderío y una forma. ¿Qué vimos, como decía, si estuviera que también este personaje detrás del asesinato de los dos políticos de la Ciudad de México? Dice limpio, casi hasta estético, ¿no? Dice, lo mío no. Lo mío fue muy diferente, como que a él no le hacía sentido que fuera este personaje el que lo mandó matar, ¿no? Porque además dicen por ahí unos que ya fueron sentenciados que sí, que fue cosa del Mencho mandarlo matar, ¿no? De repente a mí por un segundo se me ocurrió y yo dije, sí, exactamente, Ciro. Pensando para mí, no mandándole o escribiéndole a él, ¿no? Yo decía, igual y sí, tienes razón. El Mencho no tendría ninguna razón, él, para mandarte matar. Pero ¿qué pasaría si el anciano delirante te hubiera pedido a él, el Mencho, quitarle de enfrente a Ciro Gómez Leiva? Como pudo haber sido él, como pudo haber sido Carlos Loret, como pudo haber sido Víctor Trujillo, como pudo haber sido Azucena Oresti, como pudo haber sido cualquier otro, ¿no? Sí, efectivamente el Mencho no te mandó matar por cosa de él, porque a él no le has hecho nada. Pero ¿qué si hubiera sido un pedido de la presidencia? Que yo no lo dudo ni por un segundo, ¿no? El de, oye, quítame a pero quítamelo de encima y que sea muy notorio, ¿no? Ya todo el panorama cambia. Cuando esta gente se dedica a eso, como una actividad predominante, ¿verdad? El crimen, el secuestro, el asesinato, el tráfico de drogas, etcétera, pues hay una gama de actividades ilícitas que no necesariamente sean personales, ¿no? Decía la DEA que el Mencho, todo parece indicar que información que ellos tienen, que el Mencho ya murió, que el Mencho habría perdido la vida, la batalla contra la huesuda, ¿verdad? Contra la flaquita de la hoz, por una cuestión de salud. Su salud, dicen, era ya muy mala, de este líder del cartel Jalisco, ¿no? Y la gente de la DEA sostiene que el Mencho ya falleció, ya inclusive lo cremaron y ya estará descansando en algún lugar, ¿no? Entonces decían, no, es que no pudo haber sido el Mencho porque, pues él ya murió. Como por qué te habría de intentar matar el Mencho a Ciro Gómez Leiva cuando él ya no está. Pero decía una información, no, es que en aquel entonces cuando mandaron matar a Ciro Gómez Leiva, todavía estaba vivo. Insisto, a mí la primera idea que me pasó, que me cruzó por la mente, sí, el Mencho no, como dice el mismo Ciro Gómez Leiva, yo nunca me metí con él, ni hicimos investigaciones, ni hicimos trabajo periodístico en contra de él, ¿no? Como por qué me habría de querer matar. Pero yo lo pensé inmediato, de verdad me cayó el 20, ¿no? No, pero ¿quién te habla que fue cosa de él? ¿Quién no te dice que fue un encargo de otra persona? Y lo primero que me vino a la mente fue el anciano decrépito, delirante, cavernícola que tuvimos el sexenio pasado. Porque son muchas cosas, damas, caballeros. Escuchaba yo una lectura, que es un video, ¿no? Pero digo una lectura por hacer una idea, de Elena Chávez. Elena Chávez en un programa con el que estuvo,
esta escritora del Rey del Cash y algunos otros libros muy interesantes. Decía ella: tengo información que el anciano delirante llegó un día antes a la zona de Tabasco, a la zona de su finca. Él llegó el sábado por la tarde para ir a votar el domingo por la mañana y se volvió a ir. Y le preguntaban a Elena, bueno, ¿de dónde habría venido? No, dice, ese dato no lo he logrado tener, ¿no? El argumento de Elena Chávez es que el anciano delirante está en Palacio, ¿no? Que es el lugar donde Estados Unidos, si quisiera tenerlo como una joya y procesarlo, es el lugar en el que menos lo tocarían. Elena nos habla de que llegó el sábado a esta zona del país para votar, Palenque, ¿no? Y se habría retirado nuevamente de ese lugar, pero que llegó el sábado, fue a votar y se volvió a ir a quién sabe dónde. Mucha gente habla Cuba. Hubo preparativos hacia el final del sexenio de este anciano en Cuba, donde decían que estaban preparando la finca, la casa ¿cómo se llama? De Fidel Castro, ¿no? Malas lenguas por ahí que dicen que estaría en Cuba. Insisto, Elena dice que ella piensa, no tiene el dato, pero ella piensa que muy probablemente esté en Palacio Nacional, ¿no? La única cosa cierta en la cual se podría aparentemente confirmar es que este personaje apareció el sábado por la tarde en este lugar donde fue a votar o cercano a él. Votó el domingo y después desapareció otra vez nuevamente, ¿no? Más allá de que eso sea real o no, la cuestión cierta es, seguimos viendo un desorden, una serie de cosas que pasan en el país y que parece que a nadie le importa, ¿no? Ya lo de Ciro Gómez Leiva se volvió anecdótico, ¿no? Increíble que un grupo, una persona o un grupo de personas que buscaron privar de la vida a un gran comunicador, el propio Ciro pues no le dé más que para hacer conjeturas, ¿no? El propio afectado, ¿no? Ya no hablemos de ley porque pues no, sin duda ya quedó claro que ley no tenemos, ¿no? Ayer les comentaba yo esta situación con algunos jueces que ganaron la elección, deudores alimentarios, uno de ellos con acusaciones de abuso sexual, otro de ellos con abuso sexual y además nos lo dio Carlos anoche, por cierto, ¿no? El día de ayer en la noche nos habló Carlos de los casos que hay, ¿no? Tenemos a 2 o 3 personas que son de la secta esta de la Iglesia de la Luz. Y vuelvo e insisto, y parece ser que a nadie le importa, ¿no? Porque sin duda la ciudadanía no tenía la capacidad, la poca que salió a votar, de elegir a un juez o un magistrado, menos si tiene 70 años, ¿no? Que con suerte a lo mejor esta gente se acuerda de cómo se llama. Porque de estos 9 millones aproximadamente que salieron a votar ya en números reales, porque los de muchos más salieron a anular su voto, ¿no? Muchos otros a que les dieran las boletas y a dejarlas en blanco, ¿no? Se habla de 9 millones de personas ya reales que salieron a votar. De esto se habla de que un porcentaje muy alto, casi un 50% adultos mayores, ¿no? Gente que, como les digo, con el mejor de la suerte se acuerda de cómo se llama, ¿no? Eso sí, que reciben un apoyo económico sin duda, ¿no? Y el resto de nosotros, obviamente no participamos,
un muy pequeño porcentaje hacemos trabajo de comunicación, tratando de sensibilizar, tratando de convencer, tratando de darles, presentarles que México puede ser diferente, ¿no? Si hacemos algo diferente. Pero no, parece ser que no es el interés de la gran mayoría. Yo decía por eso al principio del video que empiezo a perder la esperanza de que somos más los que queremos un cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque no veo acción, porque no veo reacción. No nada más en mi canal, ¿no? Que por ahí pues ganamos 1 o 2 suscriptores, gracias, ¿no? De verdad, de corazón, gracias. Que por ahí ganamos 1 o 2 likes más. Que ganamos 5 o 6 personas que nos ven, que antes no nos veían. Por ese ritmo yo me pregunto cuándo vamos a llegar al grosso de la sociedad. Y insisto, lo decía mi buen amigo Miguel Quintana, el troll, en su canal de RID. Vean los números, ¿no? Sus números estancados también. Números de otros comunicadores que también hacen un buen trabajo de comunicación y de números y de cifras, distinto a lo que yo hago, ¿no? También totalmente estancados. Algunas personas que ya se quedaron en un cierto número, ya ni para arriba ni para abajo, ¿no? Ni pierden seguidores, ni gana ninguno, ¿no? Como que estamos en un momento de indecisión. Tal vez por la lejanía de las elecciones, ¿no? La gente, aquí parece ser que estamos hablando como en el examen, un examen escolar, que en el nivel que ustedes estén, ¿no? Parece ser que en México estamos educados de una mala forma. A mí cuando mucha gente me pregunta como presidente qué haría con la educación, sin duda una reforma, pero educativa, no administrativa. Educativa verdadera. Porque las últimas, decía un especialista que estuvo con Leo Zuckerman hace 15 días, hablaba, es que las reformas que han sucedido en la educación, en el área de educación, no precisamente en educación, han sido administrativas. Más dinero a los maestros, más negociación con los maestros, mayores expectativas para los maestros, pero no con la educación. La educación, él decía, este personaje, en 100 años no se ha tocado. Desde 1917, que se generaron por ahí cambios constitutivos y demás, no se ha hecho nada a razón de educación. El anciano delirante tocó los libros, los ideologizó, hizo una asquerosidad con los libros, ¿no? Pero no en sí con la educación. Y todo ha sido administrativo. Y sí, coincido. Cuando vemos todo lo que ha pasado a nivel de educación, ha sido administrativo. De repente veo, ¿por qué voy a mi punto del examen que yo hablaba? Porque veía yo, percibo, que la gente se involucra cuando vienen las elecciones. Se involucran por llamarle de alguna manera, ¿no? Porque en realidad ni se involucran. Simplemente son espectadores y finalmente acaban votando por lo que mejor les parece, pero no se involucra realmente nadie, ¿no? Yo no veo candidatos independientes fuera de su servidor que de verdad tengan una intencionalidad de participar, ¿no? Ningún ciudadano lo veo con esa actitud, ¿no? Es más, hay especialistas en áreas muy particulares que ni así le entran, ¿no? Decía alguien, ¿por qué un Salinas Pliego, por qué un Carlos Slim no le entran? Porque no son locos, no son gente trastornada como el Trump, ¿no? Que sí era un empresario y de repente le dio por la loquera de la política, ¿no? No, por lo menos nuestros empresarios mexicanos parece que no tienen esa tendencia tan desviada de ahora querer ser políticos, ¿no? Porque también quién sabe cómo resultaría, ¿no? Un Carlos Slim, que es el hombre más rico prácticamente de México, quién sabe ya como político cómo resultaría, ¿no? A lo mejor acabaría siendo un fiasco y acabaría perdiendo dinero como Elon Musk, ¿no? Por quererle jugar a la política cuando él es empresario. Y parece ser que ya se dio cuenta de ello, ¿no? Pero de repente les digo por qué parece ello.
por qué pareciera que tiene cierta similitud con ciertas cosas la política, porque, insisto, queremos cambiar, pero no participar. Y viene, como les digo, como en el examen de escuela. Viene el examen que nos anuncia el maestro y nos podemos estudiar. El maestro nos dice, va a haber examen tal día. Y entonces ahora sí hay que agarrar los libros, los apuntes, hay que hablarle al compañero inteligente, al cerebrito, al coquito que nos ayude, que nos active. Empezamos en Estados Unidos, me da risa porque allá son las tutorías también a veces de propios estudiantes, ¿no? El que va más avanzado le da tutorías al que va menos avanzado o al más atrasado, ¿no? Pero que puede ser hasta el compañero de grupo, ¿no? Es curioso, porque por ejemplo en Dinamarca hablaban, y yo concuerdo completamente con esa lógica, ¿eh? En Dinamarca los exámenes son sorpresa, porque los maestros apuestan a que sus alumnos tienen el conocimiento, y yo siempre he creído en eso, créanme. Cuando yo presenté mi examen a la prepa, de ingreso a la prepa, yo no agarré un libro. Porque yo lo decía, es que si hay una pregunta que me haces, que no sé cuál va a ser a final de cuentas, porque nadie sabemos qué va a venir en un examen, ¿no? A veces por eso me gustaban también los exámenes orales. Había un maestro ¿qué era? En la prepa, no me acuerdo, que nos hacía examen oral a veces, mayormente escrito, pero a veces lo hacía oral. Y yo decía, este es un magnífico ejemplo, por ejemplo de Dinamarca, porque el maestro de repente, a ver, saquen una hoja, vamos a hacer examen. Y nadie se preocupa, ¿eh? Los niños no están mayormente preocupados, los jóvenes no están mayormente sorprendidos, están preparados. Porque la lógica de este lugar, de este país, es que ellos deducen, en base a su experiencia, que el alumno ya tiene el conocimiento. Por eso ellos no dejan tareas, por eso ellos no dejan trabajo en casa. Los libros y los cuadernos se quedan en la escuela. No hay tareas, jamás hay tareas en casa. Los niños son niños en su casa. La educación es en la escuela, y estoy completamente de acuerdo, pero hay que llegar un paso a la vez para poder llegar a ese nivel, ¿no? De que tú no tengas que hacer hasta por lo menos la prepa tareas en casa, ¿no? En la universidad, yo recuerdo cuando yo estuve en la universidad, ya no había propiamente tareas. La tarea era, digamos, checar, revisar y estar al tanto de lo que habías visto en el día, ¿no? ¿Para qué? Para que al día siguiente tuvieras esa capacidad de aprovechar. Yo no recuerdo, honestamente se los digo, yo no recuerdo propiamente tareas como tal, per se, ¿no? Un médico, por ejemplo, tampoco tiene mucha tarea como tal, o sea, que el maestro te diga, van a estudiar esto, aquello, lo otro, no, o sea, hay un seguimiento en el cual tú te tienes que especializar, porque la medicina es una carrera de mucha especialización, como también lo es la arquitectura, ¿no? Tienes que leer mucho, pero no como tarea, sino porque a lo mejor el tema que viene en la próxima, digamos que sea cálculo estructural, pues tú tienes que llegar lo más trucha. El maestro te lo va a enseñar, por supuesto, pero tú tienes que llegar lo más trucha posible, ¿no? Entonces tú estudias para ir avanzándole un poquito más, no como tarea, no, sino como parte de tu estudio que tienes que realizar para llegar a donde tú pretendes llegar. ¿Qué va de ser un arquitecto que pasó con 6 a ser un arquitecto que pasó con 10, ¿no? O un ingeniero, o un médico. Nos damos cuenta porque, por ejemplo, lo que les digo, hay este programa de cirugías al borde de la vida que pasa en Discovery Home and Health. De hecho, acaba de pasar anoche.
Es maravilloso ese programa. Con los mejores médicos del mundo. Esos médicos no son de 6, seguro. Son médicos que desde que casi algunos de ellos, porque luego comentan un poco de su historia, son médicos que desde que ellos estaban casi en secundaria, en primaria, ya querían ser médicos. ¿Qué hacen? Son médicos que cada día buscan ser los mejores. Ya terminaron la carrera, llevaron una especialidad, ya son especialistas, pero no paran. Siguen y siguen y siguen y siguen. Ya no salen de la escuela, ya no necesitarían estar detrás de ellos nadie, ¿no? Nadie está detrás de ellos. Detrás de ellos están ellos mismos, queriendo ser los mejores siempre. Y es aquí donde yo me pregunto, como les digo, a cualquiera de nosotros, por eso les digo que en la prepa, cuando vino el examen, yo no estudié, porque yo utilicé esta lógica. Si tengo el conocimiento en mi mente, se va a ver en el examen. Porque yo puedo agarrar libros y bebérmelos. Y a lo mejor las preguntas que van a venir en el examen ni siquiera van a tener nada que ver con lo que yo estudié, ¿no? Y pasa, pasa muchísimo. La gente empieza a estudiar una bola de temas y resulta que nada de eso vino en el examen. ¿Y entonces de qué sirvió? Esta lógica, como les digo, de Dinamarca, de que el niño sabe porque nosotros sabemos que saben, al niño le pueden hacer un examen de sorpresa y lo va a pasar. Porque tienen el conocimiento, porque no necesitan sacar un acordeón, porque no necesitan sacar un libro, porque no necesitan estudiar previamente y matarse hasta las 3 de la mañana estudiando para pasar el examen, porque el conocimiento ya está en la mente. Cuando ustedes hacen una receta de cocina que hacen cotidianamente, llamémosle simple, un huevo revuelto, no necesitan ir a ningún libro, ni necesitan ir a ver ninguna receta en YouTube, ¿verdad? Ya lo saben hacer, lo han hecho todo el tiempo, repetitivamente. A lo mejor le agregan ustedes sus ingredientes especiales y hacen el huevito revuelto mucho mejor que muchos otros, ¿no? ¿Por qué? Porque así ya lo hacen ustedes de ustedes, porque ustedes crearon esa receta. Pues ya no necesitas estudiarla, ya no necesitas repasar un apunte, porque lo más seguro es que ni siquiera lo tengan en un apunte, ¿no? Porque se aplica esta máxima de que si tienes el conocimiento, imagínense un arquitecto que necesitara irse a unos apuntes de la universidad para diseñar, para construir, para hacer algo que ya hoy día, que ya es arquitecto, que está titulado, que está construyendo un edificio. Imagínense que tuviera que ir a los apuntes porque hay algo que no se acuerda, ¿no? No, ya la fastidiamos, ¿no? O sea, yo entiendo que avances un poco más, te especialices un poco más, pero no que vayas a buscar un apunte de cuando estabas en la escuela, porque si no el edificio a lo mejor se te cae, ¿no? Porque algo se te olvidó. No. Imagínense un médico, un neurólogo, ¿no? Que algo se le olvidó de un procedimiento y diga a la mitad de la cirugía, a ver, permítame, déjenme ir a checar mis apuntes, ¿no? Suena un poco ilógico, suena un poco risible tal vez, ¿verdad? Porque si así fuera sería completamente anecdótico, ¿no? Pero eso no pasa. Y eso no pasa porque la gente se prepara precisamente para ello. ¿Por qué como ciudadanos no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué nos preparamos al mero día casi, cuando las cosas ya van a pasar? Vienen las elecciones intermedias del 27, vienen las elecciones del 30. ¿Por qué entonces nos preparamos y empezamos a ver a los personajes? Si los pudimos haber visto desde antes, ¿no? Pudimos haber aprendido un poquito de antes. Por ahí hay gente que me ha escrito al canal que les agradezco enormemente sus comentarios. Buenos o malos, algunos insultando, otros muy buenos, como uno que leí apenas hace unos días, donde una persona me dice, estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿no? Su análisis, su percepción de las cosas es total y completamente cierta. Gracias de verdad, ¿no? El comentario de una persona, aunque sea, para mí es importantísimo. Porque quiere decir que entonces sí, más de uno estamos en sintonía, en la misma frecuencia,
checando que las cosas efectivamente no están sucediendo como debieran, ¿no? Pero ¿por qué los demás no están haciendo su tarea? ¿Por qué inclusive, como lo he dicho, por qué no me escriben, aunque sea para insultarme, ¿no? Que yo me entere que ahí están, que están al pendiente, que nos están viendo, pero no nada más que nos vean, sino que comenten. Yo veo los comentarios a veces con Chumel Torres, con Carlos Loret, y entre insultos y comentarios buenos hay miles de comentarios, ¿no? Y yo estoy seguro que ambos personajes los leen. Algunos los descartarán, otros dirán, mira qué interesante, vamos a ajustar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? O simplemente seguir como van porque están haciendo un buen trabajo, ¿no? Pero en muchos canales de crítica, de comunicación como este, nadie se molesta en escribir. O luego resulta que están más socializando en los chats, en el espacio de los comentarios, que criticando lo que nosotros decimos, ¿no? Y está bien también, se vale, si así les gusta ser amigos a algunos de ustedes, pues qué bueno, ¿no? Pero y yo me pregunto, ¿y entonces cuándo cambiamos las cosas en el país? ¿Cómo pretendemos que las cosas sean diferentes si nadie actúa, si nadie hace nada? Si nadie parece tener interés en nada hasta que no llega propiamente la elección, ¿no? Esta elección que pasó, a nadie le interesó. No, pues ¿para qué estudiar? ¿Para qué revisar? ¿Para qué checar? Yo no voy a participar, ¿no? Es una basura. Y sí que lo era, ¿no? Pero llega la más importante, que es la estatal, la presidencial. Y empezamos a ver candidatos solo entonces. Mucha gente ahorita ya empieza a hablar y dice, no, pues que Anaya, no, que Colosio. Y luego yo lo dejo aquí en mi canal. Yo lo comento aquí con ustedes y lo dejo a escucharlos, a que ustedes me digan qué les parece, ¿no? ¿Por qué Anaya? ¿Por qué Colosio? Colosio no ha hecho realmente nada, ¿no? Y lo que yo le veo como mayor problema, Anaya es del PAN, Colosio es de Movimiento Ciudadano, y entonces otra vez ya no entendimos nada. Volvemos con los mismos partidos, con la misma gente, con gente, fíjense, Colosio ya es segunda generación, ¿no? Su padre priista de corazón, de cepa, asesinado, pero del PRI al fin y al cabo. Él de Movimiento Ciudadano. Anaya del PAN, ex candidato presidencial en 2018, correteado y vilipendiado, como dicen por ahí, por Peña, ¿verdad? Porque ya había una negociación con el anciano delirante, de yo no me meto contigo, pero quítame a este de encima, y así fue, así operó. Hoy día no es ningún secreto para nadie, porque es la misma política de siempre. Hablaba alguien por ahí, yo lo comentaba con ustedes hace unos días, los expedientes que ahí están, de todos los políticos, ¿no? Tú si vas, tú no vas, mira, aquí te tenemos unas órdenes, aquí te tenemos esto, aquí te tenemos lo otro, y aquí está lo que tú hiciste, y aquí lo que tú robaste, ya. Todos los políticos actuales tienen una carpetita por ahí guardada, ¿no? Y sí que la tienen, ¿eh? Pero los que no tenemos esa carpetita, porque nunca hemos estado en la política, tampoco nos dejan jugar. Porque la ciudadanía, básicamente, la ciudadanía, todos ustedes, no nos permiten que juguemos. En un juego que claramente la ciudadanía va perdiendo. En este juego donde cualquiera en cualquier equipo meterían ya hasta la reserva y lo que hubieras con la intención de ganar. No. No, muchos de ustedes ni eso consideran, ¿no? Total, pues ya vamos 10-0, ya peor no nos puede ir, pues ya mete hasta el aguador, ¿no? No. Muchos siguen en esta lógica, no, sigamos con los mismos, ¿no? Oye, pero ya estás viendo que estás perdiendo, no vas a ganar, esto está... No,
me sostengo y ahí me quedo, ¿no? Así a veces percibo yo a la ciudadanía. Por eso, como lo decía con Mario Di Constanzo, por eso no solamente hablemos de política de políticos, porque resulta que los ciudadanos jugamos, somos parte del equipo y tal vez la parte más importante. Pero nosotros parece ser que no nos percibimos de esa forma, o la gente parece ser que no se percibe de esa forma, ¿no? No sé por qué, no me lo pregunten a mí, más bien pregúntenselo a cada uno de ustedes, ¿no? Muchos de ustedes creen que la política, ustedes están fuera de la política, ¿no? Muchos de ustedes siguen creyendo que la política no los afecta, no los altera y no les modifica nada, ¿no? Como somos la parte medular, la más importante, la que decide nada más quién nos gobierna, ¿no? Pero que al mismo tiempo se cierra a ver las opciones que podemos tener, ¿no? Parece ser que a muchos de ustedes les gusta únicamente comer pescado, por hacer una analogía, ¿no? Porque no se han dado cuenta que hay pollo, que hay carne, que hay puerco, que hay conejo, que hay una gran variedad de otros alimentos, ¿no? Y muchos de ustedes no porque no lo sepan, sino porque no lo quieren. Y eso lo vamos a seguir pagando. Ahí están los videos del intro. El de ayer creo yo maravilloso, ¿no? Bueno, no creo, para mí es maravilloso. Una clara descripción de lo que el socialismo es y de cómo los mandatarios populistas, como los que tenemos hoy día en México, son, ¿no? Increíble porque les digo yo, son cosas que pasan en Argentina, son cosas que pasan en Guatemala, son cosas que pasan en otros lugares como España. Y que si, como yo se los dije, si le quitáramos el lenguaje en el cual están hablando y les quitáramos el acentito que tienen algunas personas de otras latitudes del mundo, yo podría jurar que están hablando de México, ¿no? Porque casi nos están describiendo lo que México está viviendo, ¿no? Estos grandes críticos que tuvo Milei, por ejemplo, ¿no? Que decían que Milei no iba a llegar y no iba a lograr absolutamente nada, ¿no? Que no tenía con qué, que era lo peor de lo peor. Y hoy día es presidente. Y está resultando el mejor en muchos años, ¿no? Y no era de ningún partido. Pero aquí sí la gente se arriesgó. Vamos a ver qué pasa con México, vamos a ver cómo avanzamos, vamos a ver cómo seguimos. Y vamos a ver hacia dónde tendemos a ir. A pesar de tantas cosas negativas, parece ser que eso no ha sido suficiente para decidir cambiar, ¿no? Esa opción la tiene cada uno de ustedes, pero si queremos un México distinto, algo distinto vamos a tener que hacer, ¿no? Porque aquí, como yo siempre lo he dicho, los perjudicados somos nosotros, nada más. Ellos cada vez más ricos, con cada vez más propiedades, con cada vez más situación. Ahí está esta crítica de la que se iba a la que se metieran la visa por, ya saben, sálvase a la parte, ¿no? Ya veía yo en una nota de que ya está considerando salirse de Morena, que porque nadie la apoyó. Hace una tarugada del tamaño del mundo y quiere que su partido la apoye, ¿no? Porque esta tarugada la puede hacer Mario Delgado, la puede hacer Harfuch o la puede hacer otro de gran nivel, y claro que están con él, ¿no? Esta propia, ¿cómo se llama? Andrea Chávez, ¿no? Sarta de estupideces con sus camiones médicos y ambulancias que hoy día están parados y detenidos, ¿no? Porque ya le quitaron su juguetito, pero por lo menos la siguen apoyando. Pero a ella no. A ella ahora sí, como decimos en México, la dejaron morir sola, ¿no? Ahora ya se está quejando que a lo mejor está considerando salirse de Morena para meterse ¿a dónde? ¿Al PRI? ¿Y el PRI la va a recibir? ¿Se va a ir a Movimiento Ciudadano? ¿Al PAN? ¿La van a recibir con los brazos abiertos? Increíble, ¿no? Pero lo increíble no es que cosas como esas pasen. Lo increíble es que sigan sucediendo. Porque si esta señora se sale de Morena,
Yo estoy casi seguro que va a terminar en algún otro partido. Y entonces de lo mismo que se quejan los otros partidos, ¿no? Se van del PRI, se van del PAN y los glorifican en Morena, pues así es al revés también, ¿no? Salen dañados, criticados, juzgados de otros partidos, de Morena más bien, y llegan a cualquier otro partido y bienvenido acá, ¿no? Como decían, el mismo gato, nada más que revolcado, ¿no? Por eso nada cambia, señores, damas, caballeros. Nada cambia precisamente por eso, porque seguimos reciclando basura. Pero esta basura no se convierte en algo mejor. Ese es el problema. Y eso es lo que no cambia. Y no va a cambiar mientras nosotros no lo decidamos de esa forma. Por el bien de ustedes y por el bien de México. Cuídense, pásenla muy bien. Por aquí nos vemos si Dios quiere el día de mañana. Y hasta la vista.